El precio de la ambición, una promesa rota y un reencuentro inevitable. Serás inútil con un hijo. ¿Qué ocurre cuando un magnate pronuncia estas palabras a la mujer que ama, sin saber que 4 años después la verá en un parque, con su hija en brazos, y descubrirá que la niña tiene sus mismos ojos? Esta no es solo una historia de traición, es un viaje de redención, un recordatorio de que algunas cosas no se pueden comprar. Dale me gusta, suscríbete y prepárate para un final que te dejará sin aliento. Ana estaba parada en un rincón de la elegante oficina, con las manos temblorosas, agarrando la pequeña varilla de plástico que había alterado el curso de su vida para siempre. Las ventanas del piso al techo detrás de Julián se extendían sobre el brillante horizonte de la ciudad, pero todo lo que ella podía ver era su espalda, alta y ancha, el reflejo de las luces de la ciudad, brillando en su cabello oscuro. Había ensayado 100 formas de decírselo, había imaginado resultados más suaves, había rezado para que el hombre que amaba viera la noticia como una bendición. Cuando las palabras finalmente salieron de sus labios, lo hicieron en un susurro, pero el silencio en la habitación las hizo sonar más fuertes, más pesadas, como si hubieran sido talladas en piedra. Por un momento, él no se movió, su postura recta e inmóvil como una estatua. Ella pensó que no la había oído, pero luego se dio la vuelta. Sus penetrantes ojos azules se clavaron en ella con una mirada que le revolvió el estómago. La expresión de Julián era ilegible al principio, sus facciones tranquilas de una manera que la inquietaba. La dio un pequeño paso hacia adelante, desesperada por una señal de calidez, por alguna pista de que él la abrazaría, le tomaría la mano y le diría que enfrentarían esto juntos. En cambio, sus labios se curvaron en una fría sonrisa que no llegaba a sus ojos, y su voz salió tan afilada y definitiva como una hoja de afeitar. Serás inútil con un hijo. Las palabras la golpearon más fuerte que cualquier golpe. Por un momento no pudo respirar, no pudo pensar, ni siquiera pudo mantenerse de pie correctamente. Sus rodillas temblaron como si fueran a ceder, y su agarre en la prueba de embarazo vaciló. Había esperado conmoción, negación, tal vez incluso ira, pero nunca había esperado la crueldad dicha con tanta claridad, como si ella no fuera más que un error en su camino hacia el éxito. Julián, no lo dices en serio, logró susurrar, su voz quebrándose mientras le extendía la prueba, como prueba de algo sagrado. Este es nuestro bebé, tuyo y mío. Sus ojos azules le suplicaban, buscando al hombre que creía conocer, al hombre que una vez le susurró promesas en la quietud de la noche cuando estaban enredados, lejos del mundo. Pero su mirada era hielo, su mandíbula marcada por una especie de orgullo que era inquebrantable. Se acercó, dominándola, y aunque su voz bajó, llevaba el peso de algo inamovible. No quiero esto, Ana, no dejaré que me ate. Tú tomaste tu decisión, pero yo no seré parte de ella. No pienses ni por un segundo que arrastrarme a esto cambiará algo. Su pecho se apretó, y sintió como si el aire de la habitación se hubiera vuelto venenoso. La oficina que una vez le pareció un lugar de ambición y posibilidad, ahora se sentía como una prisión, cada superficie pulida reflejando su dolor. Las lágrimas empañaron su visión, pero se negó a que cayeran frente a él. Ya le había dado demasiado poder. Lenta y dolorosamente, retiró la mano, la prueba aún agarrada en su palma como una promesa rota. Quiso gritar, exigir cómo podía ser tan desalmado, pero su voz le falló, colapsando en silencio. Julián le dio la espalda entonces,
metiendo las manos en los bolsillos mientras miraba por la ventana el imperio que había construido. Su reflejo lo miró desde el cristal, perfecto e intocable, como si la mujer parada detrás de él ya no existiera. Ana lo observó por un último momento. Su corazón se hizo añicos al darse cuenta de que el hombre que había amado se había ido, reemplazado por alguien que valoraba su riqueza e imagen más que la vida que habían creado juntos. Sus pies se sentían pesados mientras caminaba hacia la puerta, cada paso resonando con la finalidad de sus palabras. En el umbral se detuvo, con la mano en la manija, la garganta ardiendo mientras luchaba por mantener la compostura. Por un fugaz segundo, se permitió mirar hacia atrás. Él no se había movido, no se había girado, no había mostrado la más mínima grieta en su armadura. La imagen la hirió más profundamente de lo que sus palabras podrían haberlo hecho. Abrió la puerta y salió al frío pasillo. Su cuerpo temblaba, su visión borrosa por las lágrimas que ya no podía contener. El sonido de su voz permaneció en sus oídos mientras se alejaba tambaleándose. «Serás inútil con un hijo». La crueldad hizo eco en ella como una maldición, pero mientras presionaba su mano contra su estómago, sintió el más mínimo destello de desafío agitarse dentro de ella. No sería inútil. No permitiría que su hijo fuera definido por el rechazo de él. Y aunque su corazón se sintió roto sin posibilidad de reparación, hizo un voto silencioso mientras caminaba hacia la noche. Lucharía por la vida que crecía dentro de ella, sin importar lo sola que tuviera que estar. La lucha silenciosa. Una madre y su promesa. Ana dejó la oficina de Julián con su mundo hecho pedazos, pero una vez que la tormenta inicial de desesperación había pasado, se encontró aferrada a una única verdad inquebrantable. El niño que crecía dentro de ella merecía amor, protección y una oportunidad de vivir. Lloró durante horas esa noche, su almohada húmeda y su cuerpo temblando con sollozos que parecían drenar la médula de sus huesos. Pero cuando el amanecer se filtró a través de las delgadas cortinas de su pequeño apartamento, se levantó con una nueva clase de resolución. No tenía a nadie en quien apoyarse, ninguna familia cerca que le ofreciera apoyo, ningún compañero con quien compartir la carga, pero se tenía a sí misma. Y tenía el frágil latido del corazón dentro de ella que le dio una fuerza que no sabía que poseía. Los meses que siguieron la pusieron a prueba de maneras que nunca podría haber anticipado. Su cuerpo le dolía a medida que el embarazo avanzaba, su espalda adolorida por estar de pie demasiado tiempo en el trabajo, sus pies hinchados por los interminables turnos en la cafetería. El uniforme que una vez le quedaba fácilmente se apretaba semana tras semana, hasta que tuvo que reemplazarlo con una versión de segunda mano de una tienda de segunda mano, que olía ligeramente a lejía sin importar cuántas veces lo lavara. Los clientes rara vez notaban su agotamiento, concentrado solo en sus platos de comida grasienta, pero sus compañeros de trabajo veían las ojeras debajo de sus ojos y a veces le ofrecían 10 minutos adicionales de descanso. Aunque ninguno de ellos podía comprender verdaderamente el peso que llevaba. Por la noche, cuando llegaba a casa tambaleándose, se desplomaba en la cama y le susurraba a su vientre, contándole a su hijo por nacer historias sobre la vida que compartirían, prometiendo que no importara lo difícil que se volvieran las cosas, nunca se arrepentiría de haberlo elegido. La soledad era a menudo insoportable. Una vez había amado a Julián con todo su corazón. Había creído en las promesas que le hizo cuando estaban juntos en las horas tranquilas de la noche.
pero esas promesas se habían hecho añicos como el cristal. El rechazo todavía le dolía profundamente. El eco de sus palabras crueles regresaba en los peores momentos. Sin embargo, cada vez que el bebé se movía dentro de ella, Ana sentía que su fuerza se renovaba. Era como si el niño le estuviera recordando que no estaba tan sola como se sentía, que los dos ya eran un equipo unido por algo más fuerte que el dolor. A veces, se colocaba la mano sobre el estómago y cerraba los ojos, imaginando pequeños dedos enroscándose alrededor de los suyos, una sonrisa que aún no había visto, una risa que algún día llenaría el silencio de su apartamento. Su cuerpo llevaba las marcas del sacrificio. Sus tobillos se hinchaban después de largos turnos, su espalda palpitaba cuando llevaba bandejas pesadas, y su piel se volvía pálida por el esfuerzo de trabajar mientras llevaba a un niño. Sin embargo, Ana se negaba a rendirse. Ahorraba cada céntimo extra, recortando sus propias comidas para asegurarse de que tendría suficiente para pañales, ropa y visitas al médico. El refrigerador a menudo estaba casi vacío, los armarios desabastecidos, pero ella guardaba un pequeño cajón lleno de ropa de bebé, cuidadosamente doblada, que había comprado de segunda mano. Cada pieza lavada y alisada, como si se estuviera preparando para la realeza. Las sacaba por la noche, pasando sus dedos por la tela suave, imaginando a su hijo acurrucado en ellas, a salvo y cálido. Uno de los momentos más difíciles fue durante su primer ultrasonido. La habitación estéril olía ligeramente a antiséptico, y ella yacía en la estrecha cama, su corazón acelerado por el miedo y la anticipación. Cuando la pantalla parpadeó y escuchó el latido rápido y constante del corazón de su bebé, las lágrimas se deslizaron por sus mejillas sin control. Era el sonido más hermoso que jamás había escuchado, frágil y fuerte a la vez. Buscó la borrosa impresión que la enfermera le entregó y la sostuvo contra su pecho, sintiendo como si le hubieran dado una prueba del milagro que estaba llevando. A pesar de estar sola, susurró entre lágrimas: «Estoy aquí. Siempre estaré aquí. Nunca serás un no deseado». Esa promesa se convirtió en el ancla a la que se aferró, repitiéndola en las noches en las que la desesperación amenazaba con abrumarla. El mundo de Ana se redujo a lo esencial: trabajar, ahorrar y prepararse para el día en que llegara su hijo. Aprendió a vivir sin lujos, sin descanso, sin la seguridad de un compañero, pero también aprendió cuánta fuerza llevaba realmente. Cada obstáculo endureció su determinación. Cada insulto de los clientes o mirada despectiva de los extraños solo alimentaba su determinación de demostrar que ella y su hijo eran suficientes. Aunque las palabras de Julián todavía la perseguían, susurrándole cruelmente en el fondo de su mente, ella luchó contra ellas con cada latido del corazón que llevaba dentro de ella. No era inútil, y tampoco lo era su hijo. Juntos, ya estaban reescribiendo la historia que él había intentado terminar antes de que comenzara. El milagro del nacimiento y una verdadera revelación. La noche en que nació Valentina fue una que Ana llevaría en su corazón para siempre, tanto por su dolor como por su belleza. El trabajo de parto comenzó con un dolor sordo en la parte baja de su espalda, que se extendió por todo su cuerpo en oleadas constantes, y aunque se había preparado para este momento, la realidad fue mucho más abrumadora de lo que imaginaba. Sola en su pequeño apartamento, se aferró al borde de la mesa de la cocina. Su respiración agitada en estallidos agudos
a medida que las contracciones se volvían más fuertes. El miedo se apoderó de su columna vertebral cuando se dio cuenta de que no podía hacer esto sola, no en esas 4 paredes asfixiantes. Con manos temblorosas llamó a un taxi, arrastrando su bolso por las escaleras y hacia la noche húmeda. La lluvia caía con fuerza, empapando su cabello y pegando su ropa a su cuerpo. Pero ella siguió adelante, agarrándose el estómago con cada paso doloroso. El hospital fue un borrón de luces blancas y voces que daban instrucciones que apenas podía seguir. Las enfermeras la apresuraron por largos pasillos, los carros de ruedas traqueteaban cerca, las máquinas sonaban constantemente en el fondo. Ana sintió como si la estuvieran arrastrando a una tormenta sobre la que no tenía control. Su cuerpo sacudido por olas de dolor que parecían venir más rápido y con más fuerza con cada minuto que pasaba. Se agarró a los barrotes de la cama del hospital, sus nudillos blancos, su garganta irritada por los gritos, su cuerpo empapado en sudor. Las horas se prolongaron sin fin, y hubo momentos en los que pensó que se rompería por completo. Suplicó en silencio por la fuerza para seguir adelante, y cada vez que su resolución vacilaba, se ponía la mano sobre el estómago, susurrando que estaba haciendo esto por la pequeña vida que había dentro de ella, que juntos lo lograrían. Cuando llegaron los momentos finales, pensó que su cuerpo se haría añicos bajo el esfuerzo. Sus gritos desgarrados de su pecho como si vinieran de otra persona. Y luego, cortando todo el ruido, llegó un llanto, agudo y penetrante, el sonido de una nueva vida llenando la habitación estéril. El cuerpo de Ana se derrumbó en un alivio, su visión borrosa por las lágrimas cuando el médico anunció: «¡Es una niña!». Momentos después, colocaron el pequeño bulto en sus brazos, y ella miró la vista más frágil y milagrosa que jamás había visto. El rostro del bebé estaba rojo y arrugado, sus puños apretados, sus llantos exigentes y feroces. Ana tocó la mejilla de su hija con dedos temblorosos y sollozó más fuerte que nunca en su vida. Cuando Valentina abrió los ojos por primera vez, a Ana se le cortó la respiración. Eran azules, brillantes y penetrantes, tan dolorosamente familiares que Ana pensó por un instante que su corazón se rompería de nuevo. Eran los ojos de Julián, una réplica perfecta del hombre que la había rechazado, pero en este pequeño cuerpo no llevaban crueldad ni rechazo. En Valentina, esos ojos eran puros, inocentes, incontaminados por el orgullo o la frialdad. Ana presionó sus labios contra la frente de su hija y susurró el nombre que había elegido mucho antes de esta noche. Valentina. Lo dijo una y otra vez, dejando que las sílabas se asentaran en el aire hasta que se sintieron como una oración. Las horas siguientes fueron una neblina de agotamiento y asombro. Las enfermeras revisaron los signos vitales y se movieron rápidamente por la habitación, pero Ana apenas las notó, su mirada fija en el pequeño milagro en sus brazos. Trazó cada detalle del rostro de Valentina, su pequeña nariz, el suave rizo de cabello oscuro que se aferraba a su cabeza, los dedos increíblemente pequeños que se enroscaron instintivamente alrededor del pulgar de Ana. Cada movimiento llenó a Ana de asombro, y por primera vez en meses, la aplastante soledad se alivió. Ya no estaba sola. A medida que la noche se hacía más profunda, la lluvia seguía golpeando contra las ventanas del hospital. Ana se acostó en la cama con Valentina acunada contra su pecho. El subir y bajar de la respiración del bebé estabilizó la suya, y cerró los ojos con una sensación de paz que no había conocido en años. El mundo exterior podría permanecer frío y cruel. Las palabras de Julián
podrían resonar para siempre en el fondo de su mente. Pero en este momento, nada de eso importaba. Lo que importaba era el frágil peso de su hija en sus brazos, el suave sonido de sus pequeños suspiros, la certeza de que lucharía por este hijo con cada parte de sí misma. Ana susurró promesas en la tranquila habitación, promesas de amor, de seguridad, de una vida definida no por el rechazo, sino por la resiliencia. Cuando el sueño finalmente se apoderó de ella, no soñó con el pasado, sino con el futuro, con una niña de cabello oscuro corriendo por un parque, con la risa llenando un espacio que una vez estuvo en silencio, con un vínculo que nadie, ni siquiera Julián Gómez, podría quitarle. 4 años de arrepentimiento y la frialdad del éxito. La vida de Julián Gómez, en esos 4 años se veía perfecta en el papel, un modelo de éxito que las revistas y los presentadores de televisión amaban repetir como si fuera una especie de leyenda moderna. Su empresa había duplicado sus ganancias, expandiéndose a mercados que otros tenían demasiado miedo de tocar, y su nombre se volvió sinónimo de ambición implacable. En cada gala, en cada conferencia de prensa, él era el hombre al que la gente gravitaba, alto e inmaculado en sus trajes oscuros a medida, sus ojos azules fríos e ilegibles. Los fotógrafos lo adoraban, las mujeres competían por su atención, y los inversores se aferraban a cada una de sus palabras. Para el mundo, era intocable, la figura dorada del poder y la riqueza. Pero a puertas cerradas, cuando las luces de la ciudad parpadeaban fuera de las ventanas de cristal de su ático, Julián a menudo sentía como si su imperio estuviera hecho de arena, magnífico pero vacío. Sus noches estaban llenas de fiestas, de risas que nunca llegaban a su corazón y de copas de champán que se vaciaban demasiado rápido. Las mujeres lo rodeaban, hermosas y ansiosas. Sin embargo, ninguna se quedaba más de unas pocas semanas, y ninguna agitaba nada más allá de una distracción fugaz. Se dijo a sí mismo que prefería que fuera así, que los apegos eran cadenas y él se había liberado hace años. Pero a veces, cuando se veía en el reflejo del espejo después de otra noche superficial, veía algo que no podía ignorar, la débil sombra del arrepentimiento parpadeando en sus ojos. Él la descartaba, la ahogaba en trabajo y ruido, pero ninguna cantidad de dinero o éxito parecía silenciarla por completo. Había dominado el arte del control. Sin embargo, había momentos en los que no podía controlar la memoria. En la quietud, cuando se quedaba solo con un vaso de whisky en la mano, volvía a escuchar la voz de ella, suave y suplicante, diciéndole que llevaba a su hijo. Volvía a ver su rostro, sus ojos azules llenos de desesperación, y escuchaba su propia voz respondiendo, fría y despiadada. «Serás inútil con un hijo». Las palabras se repetían en su mente como un eco que se negaba a morir. Se dijo a sí mismo que era necesario, que había tomado la decisión correcta, que se había librado de una debilidad que habría arruinado su imperio. Pero en lo más profundo, donde el orgullo no podía llegar, algo lo roía. El yate se convirtió en su última distracción, una reluciente fortaleza de lujo flotando en mar abierto. Lo compró no porque lo necesitara, sino porque quería demostrar que podía poseer algo que otros solo soñaban. Estaba equipado con todos los lujos, encimeras de mármol, cabinas privadas, cubiertas pulidas donde la élite de la ciudad se reunía para beber vino y discutir sus fortunas. Cuando Julián subía a bordo, el mundo veía a un hombre que controlaba todo. Sin embargo, a medida que la ola se extendía interminablemente ante él,
A menudo sentía una punzada de vacío, como si el horizonte se burlara de él con algo que no podía comprar. Se paraba en la barandilla hasta altas horas de la noche, el viento azotando su cabello oscuro, y sentía un vacío que ningún trato, ningún imperio, ninguna mujer podía llenar. Se convenció a sí mismo de que este era simplemente el precio de la grandeza. El amor era para los débiles, la familia para los ordinarios, y él no era ninguna de las dos cosas. Y sin embargo, en momentos raros, surgía una pregunta. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si había tirado algo que importaba más que todo esto? Aplastaba el pensamiento rápidamente. Lo enterraba bajo hojas de cálculo, contratos y titulares, pero siempre regresaba. Mientras él estaba en áticos y en yates, envuelto en riqueza, Ana vivía en otro mundo por completo. En un apartamento estrecho con papel tapiz que se despegaba, criaba a la hija que él fingió que no existía. La risa de Valentina llenaba las habitaciones que Julián nunca había visto. Sus pequeñas manos buscaban a una madre que nunca la dejó sentir la ausencia de un padre. Por la noche, Ana se sentaba junto a la ventana con su hija dormida sobre su hombro, el resplandor de las farolas bañando sus rostros, y le susurraba las mismas promesas que Julián había abandonado. Valentina creció fuerte y brillante, amada ferozmente por la mujer que se negó a dejar que el rechazo las definiera. Julián no sabía esto. No sabía cuánto se parecía su hija a él, cómo su cabello oscuro caía en suaves ondas, cómo sus ojos azules reflejaban los suyos a la perfección. No sabía cuánto de sí mismo había sido llevado adelante sin su permiso, pero se acercaba el día en que lo vería, cuando los muros cuidadosamente construidos de su imperio se desmoronarían ante la verdad que había pasado años negando. Y cuando ese momento llegara, ninguna cantidad de poder o orgullo lo protegería de lo que le esperaba. El reencuentro inevitable. Y la duda que lo cambia. Todo. La primavera había llegado con una delicadeza que Ana no había sentido en años, y por primera vez en mucho tiempo decidió darse a sí misma y a Valentina un día lejos de la rutina de la supervivencia. El parque cerca de su apartamento estaba lleno de árboles en flor, el aire fragante con el olor a lilas, y la risa de los niños resonaba en los campos. Ana sostenía la pequeña mano de su hija mientras caminaban juntas por el camino de grava, viendo a Valentina adelantarse con la energía ilimitada que solo una niña de 4 años podía poseer. Su cabello oscuro rebotaba alrededor de sus hombros. Sus ojos azules brillaban a la luz del sol mientras se giraba para llamar. «¡Mamá, mírame!». Ana se rió. Su corazón se hinchó y abrió los brazos mientras Valentina corría de regreso y saltaba en ellos. Sosteniendo a su hija cerca, presionó su rostro contra el cabello de la niña, inhalando el olor a inocencia y alegría que hacía que valiera la pena cada sacrificio. Encontraron un lugar tranquilo debajo de un árbol en flor y extendieron una pequeña manta. Ana había empacado un picnic sencillo: sándwiches, manzanas y galletas que había horneado la noche anterior. Valentina se sentó con las piernas cruzadas en la manta, balanceando las piernas mientras le daba un mordisco a una manzana y charlaba sobre las mariposas y los juegos a los que quería jugar. Ana escuchaba, asintiendo. Sus ojos nunca se apartaban de la pequeña niña que se había convertido en todo su mundo. Durante unas horas, el peso de las facturas impagas, los largos turnos de trabajo y las noches solitarias pareció desaparecer. Eran solo ellas dos, una madre
y una hija creando recuerdos en un lugar lleno de risas y luz. Julián Gómez no había planeado estar en ese parque en absoluto. Había organizado una breve reunión al aire libre con un socio de negocios antes de ir a una cena en la ciudad. Su coche pulido se detuvo en la entrada, su cabello oscuro peinado prolijamente, su traje a medida inmaculado como siempre. Caminó con su habitual aire de autoridad, sus ojos azules escaneando el espacio a su alrededor más por hábito que por interés, pero luego su mirada se topó con algo inesperado, algo que hizo que sus pasos vacilaran de una manera que no había experimentado en años. Al principio pensó que no era más que un truco de la luz. Una mujer sentada debajo de un árbol, su cabeza inclinada hacia atrás mientras se reía, sosteniendo a una niña pequeña cerca. Había innumerables familias en el parque, no debería haber importado. Pero cuanto más miraba, más crecía una extraña inquietud en su pecho. El cabello de la mujer brillaba dorado bajo el sol, el tono exacto que recordaba haber acariciado hace mucho tiempo, y aunque habían pasado años, la curva de su rostro y la forma en que se sostenía se sentían inquietantemente familiares. Y luego sus ojos se posaron en la niña. Ella se reía a carcajadas. Su pequeño cuerpo se retorcía mientras intentaba escapar de las cosquillas de su madre. Su cabello oscuro relucía como seda pulida. Pero fueron sus ojos los que hicieron que el corazón de Julián casi se detuviera. Azules, brillantes y penetrantes, tan claros como el hielo y dolorosamente familiares. Eran sus ojos, replicados perfectamente en un rostro demasiado joven para pertenecer a cualquiera que no fuera de su sangre. Se quedó paralizado. Su pecho se apretó cuando la comprensión se apoderó de él. Este no era solo un niño cualquiera. Este era su hijo. Ana sintió el peso de la mirada de alguien y se giró. Su risa se desvaneció al instante cuando su mirada se encontró con la de él. Por un momento no pudo respirar. Sus brazos se apretaron protectoramente alrededor de Valentina. Sus ojos se encontraron a la distancia, y todo lo que había luchado tan duro por enterrar, regresó. La oficina, sus palabras, la crueldad que la había hecho pedazos. Él se veía mayor, más agudo. Su presencia era tan imponente como siempre, pero detrás de su confianza vio algo más, algo inquieto. Valentina sintió la tensión y miró hacia arriba, su pequeña mano tirando de la manga de Ana. «Mamá, ¿quién es ese hombre?», preguntó inocentemente, su voz lo suficientemente fuerte como para llegar a los oídos de Julián. Ana tragó con dificultad, su garganta tensa por la emoción, y forzó sus labios a una débil sonrisa firme por el bien de su hija. «Nadie importante», dijo en voz baja, aunque sus ojos nunca se apartaron de los de Julián. Julián sintió como si la tierra se hubiera movido debajo de él. La reunión que había organizado ya no importaba. El mundo a su alrededor se desdibujó en insignificancia. Todo lo que podía ver era a la pequeña con sus ojos aferrada a su madre. La mujer que una vez había descartado ahora lo miraba con una fuerza que lo avergonzaba y lo desarmaba. Por primera vez en años, Julián Gómez, que había conquistado salas de juntas y controlado imperios, se quedó completamente sin poder, mirando a la familia que había tirado. El comienzo de la redención. Un padre que aprende a luchar. Julián se quedó congelado al borde del camino. Las voces y las risas del parque a su alrededor se desvanecieron en la nada, mientras su mirada se fijaba en la pequeña que se aferraba al lado de Ana. Había construido un imperio sobre la confianza y el control, pero en ese momento, su armadura cuidadosamente construida
se resquebrajó, y todo lo que podía sentir era un dolor hueco en lo más profundo de su pecho. Dio un paso involuntario hacia adelante. Sus zapatos pulidos crujieron contra la grava, y Ana se levantó inmediatamente de la manta, sus brazos envolviendo a Valentina protectoramente, como si la estuviera protegiendo de una amenaza. La mirada en sus ojos era aguda e inflexible. Los ojos de una mujer que había cargado años de dolor sola y no permitiría que la historia se repitiera. «Ana», dijo Julián, su voz más baja y áspera de lo que pretendía, como si tuviera que abrirse camino para salir de su garganta. El nombre le supo extraño después de tantos años, familiar, pero distante, y escucharlo en voz alta hizo que la mandíbula de Ana se tensara. Ella movió a Valentina ligeramente, sosteniendo a su hija más cerca, mientras mantenía su mirada firmemente fija en él. «No deberías estar aquí», dijo, su tono tranquilo pero frío, cada palabra cortada como una hoja. Ni cerca de ella. Los ojos de Julián se dirigieron a Valentina de nuevo, y la imagen le revolvió el estómago. Ella lo estaba mirando con curiosidad, su pequeño rostro inclinado hacia un lado, su cabello oscuro enmarcando facciones que llevaban pedazos de él y de Ana. Pero fueron sus ojos azules lo que más lo conmovió, un espejo de los suyos, claros y penetrantes, con una inocencia que él nunca había merecido. Quiso hablar, hacer preguntas, cerrar los años de distancia que los separaban, pero el peso de sus elecciones pasadas lo oprimía, silenciando todo menos el latido de su corazón. «Ella es...» comenzó. Su voz vaciló antes de que se obligara a continuar. «¿Ella es mía?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e innegables, y por primera vez en su vida, Julián sintió un verdadero miedo a la respuesta. Ana no dudó. «Sí», dijo simplemente, su voz firme incluso mientras sus brazos se apretaban alrededor de Valentina. «Es tuya, la hija que nunca quisiste. El niño que dijiste que me haría inútil». El recuerdo de esas palabras le dolió más que cualquier acusación, y Julián sintió la punzada de la vergüenza subir caliente contra su piel. Valentina miró a su madre. La confusión nubló su rostro inocente. «Mamá, ¿qué quieres decir?», preguntó en voz baja, su pequeña voz temblando con el peso de palabras que aún no podía entender. Ana se agachó, apartando un mechón de cabello de la cara de su hija, y susurró algo que solo la niña pudo oír. Su tono se suavizó en ese momento, lleno de amor y tranquilidad, pero sus ojos nunca se apartaron de los de Julián. Él sintió la distancia entre ellos como un abismo insalvable, uno que él mismo había cavado hace años con palabras que nunca podría recuperar. Julián quiso acercarse, explicar, rogar, pero su cuerpo se sentía anclado en su lugar. Podía ver el dolor de Ana en cada línea de su rostro, el agotamiento de 4 años de lucha grabados en sus facciones. Pensó en las noches que había pasado en el lujo, rodeado de ruido y distracciones, mientras ella probablemente había estado sola con un bebé que lloraba, sin nadie a quien recurrir. La enormidad de su ausencia lo golpeó como un mazazo, y por primera vez en su vida se sintió pequeño. «Me equivoqué», dijo finalmente, las palabras pesadas, casi quebrándose al salir de él. No era el tipo de disculpa pulida que estaba acostumbrado a dar cuando resolvía tratos de negocios. Era cruda, despojada de orgullo, nacida de un lugar de profundo arrepentimiento. La expresión de Ana no se suavizó. Ella sacudió la cabeza lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de ira y dolor que el tiempo no había borrado. Equivocarse no borra los años que te perdiste. Equivocarse no deshace las noches en las que ella preguntaba por un padre y yo no tenía respuesta.
Equivocarse no le devuelve lo que le robaste. La verdad de sus palabras lo atravesó, sin dejarle espacio para discutir, sin espacio para retirarse a la arrogancia. Julián bajó la mirada brevemente, tragando con dificultad contra el nudo en su garganta. Cuando volvió a levantar la vista, Valentina todavía lo observaba, sus ojos azules llenos de una curiosidad silenciosa que lo destrozaba por dentro. Quiso decirle todo, que lo sentía, que había sido un tonto, que haría cualquier cosa para ganarse su confianza, pero las palabras se le quedaron atrapadas en el pecho, indignas de ser pronunciadas aún. Ana movió a Valentina sobre su cadera, lista para irse, y Julián sintió que el pánico lo invadía. La idea de perderlas de nuevo, de volver a su vida vacía sin siquiera intentarlo, era insoportable. «Por favor», dijo, su voz quebrándose de una manera que nunca antes lo había hecho. «No me excluyas por completo. Déjame intentarlo. Déjame al menos intentar conocerla». Ana lo estudió por un largo momento, su expresión ilegible. Luego se giró ligeramente, su cabello rubio atrapando la luz del sol, y con una tranquilidad final, dijo: «Intentar ahora no borra que la abandonaste entonces». Comenzó a alejarse, Valentina aferrándose a su hombro, y Julián se quedó inmóvil, viendo cómo la mujer que una vez había desechado desaparecía por el camino con la niña que tenía sus ojos. El mundo a su alrededor regresó lentamente, el parloteo de las familias, el susurro de los árboles. Pero Julián sintió como si todo dentro de él se hubiera movido. Un nuevo legado. La determinación de un padre. Julián no pudo olvidar la imagen de Ana alejándose con su hija, su figura haciéndose cada vez más pequeña hasta que desapareció por completo, dejándolo inmóvil en el camino. Esa noche, por primera vez en años, regresó a su ático y lo encontró insoportable. Las paredes se sentían demasiado limpias, las habitaciones demasiado vacías, el silencio asfixiante. Se sirvió una bebida y miró el horizonte de la ciudad, que una vez había considerado su reino, pero las relucientes torres ahora se burlaban de él. Todo el éxito, todo el poder, toda la riqueza no significaban nada en comparación con la niña que lo había mirado con ojos azules curiosos. Esos ojos lo seguían a todas partes, en el espejo cuando se afeitaba, en el reflejo de las ventanas de su oficina, en el hielo de su vaso mientras se lo llevaba a los labios. No podía escapar de ellos. Pasaron los días, y las rutinas de su imperio continuaron sin flaquear. Se programaron reuniones, se firmaron contratos, se cerraron tratos, pero la mente de Julián divagaba constantemente. Se sorprendía mirando informes que una vez había devorado con una atención aguda, su mente reviviendo el sonido de la voz de Ana, el peso de su acusación, la fuerza de sus palabras cuando le dijo que equivocarse no podía borrar años de abandono. Por primera vez en su carrera, se saltó plazos y canceló apariciones. Su junta directiva susurraba sobre su distracción, especulaba sobre una mujer, pero Julián los ignoró a todos. La verdad era más que una distracción, era un ajuste de cuentas. Una noche, desesperado por respuestas, se encontró conduciendo hacia el barrio donde vivía Ana. El coche que solía llevarlo a rascacielos y clubes exclusivos ahora serpenteaba por calles agrietadas, bordeadas de apartamentos modestos y pequeñas tiendas de comestibles. Se estacionó lo suficientemente lejos para que ella no lo notara y esperó. Su corazón latía con un ritmo que no había sentido en negociaciones corporativas. Finalmente los vio. Ana sosteniendo la mano de Valentina,
mientras caminaban a casa de lo que parecía ser la escuela o la guardería. La pequeña saltaba a su lado, su pequeña mochila rebotaba, su risa era brillante y libre. Ana se veía cansada. Sus hombros llevaban un peso invisible, pero su mano nunca dejó la de su hija. Era la imagen de una vida de la que Julián nunca había sido parte. Sin embargo, cada detalle se grabó en él. Pieza por dolorosa pieza. Regresó al día siguiente, y al siguiente, siempre escondido, observando desde la distancia. No era el orgullo lo que lo mantenía allí, sino el miedo. No sabía cómo entrar en sus vidas sin destrozar el frágil equilibrio que Ana había construido. Pero cuanto más observaba, más se daba cuenta de que no podía quedarse lejos. Cada atisbo de Valentina, la forma en que saltaba, la forma en que su cabello brillaba a la luz del sol, la forma en que inclinaba la cabeza al escuchar a su madre, lo hacía sentir un dolor que no podía ignorar. Se había perdido todo: sus primeras palabras, sus primeros pasos, su primera sonrisa. Ningún imperio podría recuperar esos años. Finalmente, una noche, reunió el coraje que le quedaba y llamó a la puerta de Ana. El edificio era viejo, el pasillo tenuemente iluminado y con un olor a alfombra húmeda, tan diferente de los vestíbulos relucientes a los que estaba acostumbrado. Sus nudillos golpearon la madera y casi se da la vuelta antes de que la puerta se abriera. Ana estaba allí, su cabello rubio recogido, sus ojos cautelosos y agudos. No parecía sorprendida de verlo, como si lo hubiera esperado en algún momento, pero su cuerpo permaneció tenso. Su mano todavía agarrada al borde de la puerta, como si pudiera cerrársela en cualquier segundo. «Necesito hablar», dijo Julián, su voz más tranquila de lo que había planeado, despojada de la autoridad que solía llevar. «Por favor». Detrás de ella, Valentina se asomó, sus pequeños dedos enroscados en la pierna de su madre. La imagen casi lo deshace. Los ojos de la niña se encontraron con los suyos, grandes y curiosos, y por un momento Julián olvidó cómo respirar. Quiso arrodillarse, contarle todo, explicar por qué no había estado allí, pero sabía que cualquier palabra ahora sonaría vacía. Así que miró a Ana, en cambio, desesperado. «No puedo cambiar el pasado. Sé lo que hice, pero quiero intentarlo ahora. Quiero conocerla. Quiero ser su padre, si me lo permites». Los labios de Ana se tensaron. Sus ojos escudriñaron su rostro con una intensidad que lo hacía querer mirar hacia otro lado, pero se obligó a mantener su mirada. «Las palabras son fáciles, Julián», dijo finalmente, su voz tranquila pero dura. «Las promesas son fáciles. No estuviste allí cuando ella nació, cuando estuvo enferma, cuando lloró por un padre que no tenía. No estuviste allí cuando yo trabajaba turnos dobles para pagar su ropa y su comida. No estuviste allí para nada». Sus palabras golpearon como golpes, cada uno más pesado que el anterior. Miró a Valentina, luego de vuelta a él. «Si quieres estar en su vida, tendrás que demostrarlo. No a mí, sino a ella. Y demostrarlo requerirá más que palabras». Julián sintió la punzada de su verdad, pero en lugar de retirarse, asintió lentamente. Su voz temblaba, pero era sincera. «Entonces lo demostraré», dijo. «No espero el perdón, y no espero que me creas todavía, pero le mostraré que no voy a desaparecer de nuevo». Por una vez, no trató de negociar términos o discutir su posición. Simplemente aceptó el peso de la tarea que tenía ante sí. Ana no respondió de inmediato. Abrió la puerta lo suficiente para que Valentina pudiera volver a entrar, y luego miró a Julián una última vez antes de cerrarla suavemente,
pero con firmeza. Se quedó en el pasillo, mirando la puerta cerrada. Su corazón latía, su mente llena de dudas. Pero debajo de todo eso había algo que no había sentido en años. Determinación, no por los negocios o el poder, sino por la oportunidad de ser finalmente un padre. Mientras se daba la vuelta para irse, supo una cosa con absoluta certeza: no se iría de nuevo. El precio de la paciencia y un futuro reconstruido. Los días que siguieron a la visita de Julián al apartamento de Ana no fueron fáciles, pero por primera vez en años, él dio la bienvenida a la dificultad. Comenzó con pequeños gestos, cosas que parecían insignificantes en comparación con la escala del imperio que había construido, pero que tenían más peso que cualquier triunfo de negocios. Se ofreció a llevar a Valentina a la escuela, inseguro de si Ana se lo permitiría, y cuando ella dudó, él simplemente se quedó allí, esperando. Finalmente ella accedió, y así se encontró sosteniendo una pequeña mano en la suya mientras cruzaban las aceras agrietadas de su barrio. Valentina saltaba a su lado, sus preguntas interminables sobre los coches, los pájaros, las nubes, su voz viva de curiosidad. Julián respondió torpemente al principio, dándose cuenta de lo poco que había practicado hablando con un niño, pero su risa soltó algo en él que había estado encerrado durante demasiado tiempo. Cada día regresaba, y cada día Ana observaba de cerca, lista para intervenir si él fallaba. Pero Julián no vaciló. Ayudó con la tarea, tropezando con palabras simples en los libros de cuentos, hasta que Valentina se rió y lo corrigió. Aprendió a hacer tortitas, quemando las primeras hasta que ella declaró con una sonrisa que estaban perfectamente crujientes, y se encontró riendo de verdad por primera vez en años. Incluso le permitió que le trenzara torpemente el pelo con cintas rosas brillantes, sentado quieto mientras Ana observaba desde el otro lado de la habitación, con una expresión dividida entre la incredulidad y un rastro de diversión. Para un hombre que una vez se había definido por el control y la perfección, estos momentos desordenados e imperfectos se convirtieron en los que más apreciaba. Ana se mantuvo cautelosa. Recordaba demasiado bien la forma en que él se había marchado, la brusquedad de su rechazo, los años que había pasado luchando sola. No podía olvidar cómo había llorado en los pasillos del hospital, sin nadie que le tomara la mano. Cómo había llevado facturas en el bolsillo y susurrado oraciones para tener suficiente para alimentar a su hija. Lo había llevado todo sola, y Julián no había estado allí. El perdón no era algo que pudiera dar fácilmente, y él nunca se lo pidió. En cambio, se presentó en silencio, de manera constante, permitiendo que el tiempo y la persistencia hicieran el trabajo que sus palabras no podían. Una noche, después de que Valentina se hubiera quedado dormida con su conejo de peluche, Julián y Ana se encontraron sentados en la mesa de la cocina. El apartamento era pequeño, la pintura descascarada, el refrigerador zumbaba en la esquina, pero Julián se sentía más arraigado allí que en su ático de cristal y mármol. Juntó las manos, sin saber cómo empezar, y finalmente habló con una voz despojada de la arrogancia que una vez lo había definido. Sé que nada de lo que haga puede borrar los años que cargaste sola. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que veas que no la abandonaré de nuevo, y no me iré de tu lado. No soy el hombre que era cuando te decepcioné. Al menos, estoy intentando no serlo. Ana escuchó en silencio, sus ojos fijos en la mesa, como si estuviera sopesando cada palabra. Cuando finalmente lo miró,
Su mirada era firme pero más suave de lo que había sido antes. «No sé si puedo perdonarte, Julián», admitió en voz baja, «pero no puedo negar que ella sonríe cuando te ve ahora. No puedo negar que ella es más feliz contigo en su vida. Tal vez eso sea suficiente para que te dejes seguir intentándolo. Por su bien. No era perdón. Todavía no. Pero era algo». Y Julián lo aceptó con una gratitud que le dejó la garganta tensa. En ese momento se dio cuenta de que el amor no se trataba de gestos grandiosos o promesas impecables, sino de paciencia, humildad y la voluntad de presentarse una y otra vez, sin importar lo difícil que se volviera. A medida que pasaron los meses, Valentina comenzó a correr hacia él sin dudar, sus brazos abiertos mientras lo llamaba por su nombre. Rogaba que la llevara a cuestas. Insistía en que se uniera a sus fiestas de té con tazas de plástico y galletas, y lo arrastraba hacia los columpios del parque, donde él la empujaba cada vez más alto, hasta que su risa llenaba el aire. Cada uno de estos momentos derribó los muros que Ana había construido, mostrándole a un hombre que no era perfecto pero que estaba presente, que estaba intentando con una sinceridad que nunca antes había visto en él. El cambio final llegó una noche en su yate, el mismo símbolo de la vida que una vez había elegido sobre ellos. Invitó a Ana y a Valentina a bordo no para una fiesta o un espectáculo, sino simplemente para pasar tiempo juntos. Mientras el sol se sumergía en el horizonte, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí, Valentina se apoyó somnolienta contra su pecho, su pequeña mano enroscada en su camisa. Ana estaba a su lado, su cabello atrapando la luz de la tarde, sus ojos azules reflejando tanto dolor como esperanza. Julián se giró hacia ella, su voz temblorosa pero sincera. «Tuviste razón todo el tiempo. Tiré las únicas cosas que realmente importaban. Pero ya no quiero vivir así. Quiero luchar por ti y por ella, todos los días, por el resto de mi vida, si me lo permites». Ana sostuvo su mirada por un largo momento. El silencio entre ellos solo se llenó con el sonido de las olas contra el casco y la suave respiración de su hija. No le dio una promesa, todavía no, pero tampoco apartó la mirada. Y en sus ojos vio algo que no había visto desde la noche en que ella le dijo que llevaba a su hijo. Los frágiles comienzos de la confianza. El camino por delante no sería simple. Las cicatrices del pasado no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero mientras estaban de pie juntos en la cubierta, la niña que llevaba las facciones de ambos dormida pacíficamente entre ellos, una tranquila certeza se instaló en Julián. Por primera vez en su vida, no estaba pensando en ganancias, victorias o poder. Estaba pensando en una familia, frágil y real, nacida del dolor, pero moviéndose hacia la curación. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, comprendió que este era el único legado que valía la pena construir.